Elena Vázquez se despertó esa mañana de martes con el mismo peso invisible sobre el pecho que la acompañaba desde hace meses. A los 67 años, la viuda de Guadalajara había desarrollado una rutina que parecía más una condena que una vida al levantarse a las 9. Preparar un café aguado, porque no vale la pena hacer una cafetera completa para una sola persona, y sentarse frente al televisor hasta que el cansancio la venciera por la noche. El silencio de su casa, de 2 habitaciones en la colonia americana, era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que su difunto esposo, Raúl, había comprado hace 15 años. Era el único sonido constante en sus días, un recordatorio metódico de que el tiempo pasaba, pero su vida se había detenido como las manecillas de ese mismo reloj cuando se acababan las pilas. ¿Te sientes invisible después de los 60? ¿Sientes que los días se parecen tanto entre sí que ya no sabes qué día de la semana es? Hay 3 acciones simples que pueden cambiar completamente tu realidad, y Elena está a punto de descubrirlas sin saberlo. Comenta si tú también has sentido esa soledad que parece tragarte poco a poco. Necesito saber quién más está pasando por esto. Esa mañana, mientras removía mecánicamente el azúcar en su taza de peltre desgastado, Elena se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. Sus mejillas habían perdido el color rosado que siempre la caracterizó, y sus ojos, antes chispeantes, como los de una niña traviesa, parecían apagados y hundidos. Las ojeras violáceas, bajo sus párpados, contaban la historia de noches mal dormidas, de un sueño fragmentado por pensamientos que daban vueltas como un trompo sin control. ¿Cuándo fue la última vez que me arreglé para alguien más que para el espejo?, se preguntó en voz alta, sorprendiéndose por el sonido áspero de su propia voz. Hacía tanto tiempo que no hablaba regularmente que sus cuerdas vocales parecían oxidadas, como una puerta vieja que rechina por falta de uso. La respuesta la golpeó como una bofetada fría de la madrugada tapatía. Hacía más de 2 meses que no tenía una conversación real con otro ser humano. Más allá de los buenos días corteses con doña Carmen, la señora del mercado, o las llamadas rápidas y obligatorias de su hija Sofía, desde Ciudad de México, esas llamadas que duraban exactamente 8 minutos, como si ambas tuvieran un cronómetro invisible, marcando el tiempo mínimo de cortesía filial. Elena había sido maestra de primaria durante 35 años en la escuela Benito Juárez. Su casa solía estar llena de risas contagiosas, de visitas inesperadas de colegas que llegaban con chismes del trabajo, de niños que tocaban su puerta pidiendo ayuda con las tareas de matemáticas. Organizaba posadas navideñas que duraban hasta la madrugada, con ponche caliente y villancicos que se escuchaban 3 cuadras a la redonda. Sus famosos chiles en nogada eran la estrella de cada celebración patria, y las vecinas le pedían la receta secreta que nunca quiso compartir completamente. Pero después de la muerte súbita de Raúl por un infarto hace 3 años, todo eso había desaparecido gradualmente, como si su identidad social hubiera sido enterrada junto con su esposo en el panteón de Mezquitán. Las amigas dejaron de llamar, las invitaciones se fueron espaciando hasta desaparecer, y Elena se convirtió en una sombra de la mujer sociable que una vez fue. Se dirigió a la sala arrastrando las pantuflas de borrego que Sofía le había regalado la Navidad pasada, y se dejó caer en el sillón de tela desgastada donde pasaba la mayor parte de sus horas. El control remoto ya tenía la forma de su mano grabada en el plástico negro, como una huella dactilar de su rutina inmutable. Encendió el televisor en el canal de siempre en las telenovelas matutinas que le ayudaban a olvidar su propia realidad sumergiéndose en los dramas ficticios de otros. La protagonista de turno, una mujer de unos 50 años, lloraba dramáticamente por la traición de su amante. Elena observó la escena con una mezcla de envidia y desprecio. Al menos ella tiene por qué llorar, murmuró. Yo lloro por las noches sin saber exactamente por qué. Pero hoy, algo era diferente. En lugar de perderse automáticamente en la pantalla, como una mosca atrapada en miel, Elena se encontró observando con ojo crítico a todos los personajes. Tenían problemas, sí, pero también tenían personas que se preocupaban por ellos, que los buscaban, que los necesitaban. Hasta en la ficción las mujeres de mi edad tienen más vida que yo, murmuró con una amargura que le supo a bilis en la garganta. El teléfono sonó exactamente a las 11:30, como cada martes,
El identificador de llamadas mostraba el número que conocía de memoria en Sofía. Elena vaciló antes de contestar, respiró profundo y se preparó mentalmente para la representación teatral de fingir que todo estaba perfectamente bien en su mundo color sepia. «Hola, mija», dijo con una voz que intentaba sonar alegre, pero que salió forzada como una sonrisa de compromiso. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te escuchas cansada», respondió Sofía con esa preocupación controlada y medida que Elena había aprendido a reconocer. Era la preocupación de quien pregunta por obligación, no por genuino interés. «Estoy bien, corazón, solo un poco de flojera matutina», mintió Elena, mirando su reflejo fantasmal en la pantalla negra del televisor. Se veía pequeña, encogida, como si estuviera desapareciendo poco a poco, volviéndose transparente como los fantasmas de las películas antiguas. La conversación siguió el guión de siempre. Sofía preguntó por su salud. «Muy bien, gracias», le contó superficialmente sobre su trabajo en la empresa de consultoría. «Mucho estrés». Como siempre, mencionó brevemente a los nietos. «Pablito ya sabe andar en bicicleta». Camila sacó 10 en matemáticas. Prometió visitarla muy pronto en cuanto se me aligere el trabajo, y colgó con la excusa de una videoconferencia importante que no podía posponer. Elena se quedó con el teléfono en la mano varios minutos después de que la línea se cortara, escuchando el tono de ocupado como si fuera una nana melancólica. Como siempre, esperó unos segundos más, con la esperanza irracional de que alguien más la llamara. Pero el aparato permaneció mudo, tan silencioso como el resto de su vida. Se levantó lentamente, sintiendo como sus articulaciones protestaban por el movimiento después de estar sentada tanto tiempo. Sus rodillas crujieron como madera vieja, y tuvo que apoyarse en el brazo del sillón para incorporarse completamente. «Los años no perdonan», se dijo, repitiendo la frase que había escuchado miles de veces y que ahora formaba parte de su vocabulario diario. Caminó hacia la cocina arrastrando los pies, sin levantar las pantuflas del suelo de mosaico frío. Abrió el refrigerador y encontró el paisaje desolador de siempre en huevos, que llevaban una semana ahí, un poco de queso Oaxaca que empezaba a ponerse duro en los bordes, tortillas que ya habían perdido su frescura y se quebraban como papel al doblarlas. El contraste con el refrigerador abundante de sus años de casada era doloroso. Antes siempre había verduras frescas, carnes marinándose, frutas de temporada sobraos y comidaos elaboradaos. «¿Para qué cocinar algo elaborado si solo soy yo?», pensó por enésima vez, y terminó preparando unos huevos revueltos sin sazón que comió de pie junto al fregadero, viendo por la ventana el patio trasero, donde las plantas que antes cuidaba con esmero de jardinera experimentada ahora crecían sin control, como su propia vida, sin dirección, sin propósito, sin cuidado. Las bugambilias que Raúl había plantado para su aniversario número 20 ahora trepaban salvajemente por la barda, sus flores moradas brillantes contrastando irónicamente con la tristeza gris de su existencia. «Hasta las plantas están más vivas que yo», pensó, sintiendo que hasta sus propios pensamientos la traicionaban con su negatividad constante. Después del mediodía, esa fatiga familiar la invadió nuevamente. No era un cansancio físico apenas. Había hecho algo que requiriera esfuerzo real, sino esa fatiga emocional profunda que la hacía sentir como si llevara piedras de río en los hombros, como si cada movimiento requiriera una fuerza de voluntad que ya no poseía. Era el cansancio de existir sin vivir, de respirar sin sentir que el aire la llenara realmente. Se recostó en el sofá y cerró los ojos, no para dormir, sino para escapar por unos minutos de la realidad asfixiante de su soledad. Pero incluso con los ojos cerrados, podía sentir el peso del silencio presionando contra sus tímpanos como agua estancada. Al despertar, las sombras ya se alargaban por la sala. El televisor seguía encendido, transmitiendo ahora las noticias vespertinas con sus reportes de violencia, corrupción y desastres naturales que la hacían sentir que el mundo exterior era tan hostil como su mundo interior era vacío. Elena se incorporó con dificultad, sintiendo esa rigidez creciente en las articulaciones que había empeorado notablemente en los últimos meses. Sus músculos parecían protestar por la inactividad prolongada, pero ella lo atribuía simplemente a la edad que no perdona, sin sospechar que había factores mucho más complejos en juego.
Mientras se dirigía a la cocina para preparar algo ligero, para cenar probablemente unas quesadillas de queso, y ya tropezó ligeramente con la esquina de la mesa de centro, que había estado en el mismo lugar durante 15 años. No fue una caída real, apenas un tambaleo que la obligó a agarrarse del respaldo del sillón, pero la asustó profundamente. Sus reflejos ya no eran los mismos, su equilibrio parecía menos confiable cada día, como si su cuerpo fuera una casa vieja cuyos cimientos empezaran a fallar. «Tengo que tener más cuidado», se dijo en voz alta, su voz resonando extrañamente en la casa vacía. No se daba cuenta de que este pequeño incidente era solo el primer síntoma visible de algo, mucho más profundo y peligroso, que estaba ocurriendo en su cuerpo y su mente. La soledad no solo la estaba carcomiendo emocionalmente, estaba comenzando a manifestarse físicamente de maneras que Elena aún no comprendía completamente, pero que pronto la obligarían a enfrentar una realidad que había estado evitando. Esa noche, antes de acostarse, Elena realizó el ritual que había desarrollado inconscientemente en sí, miró una vez más en el espejo del baño, bajo la luz cruel del foco desnudo que Raúl nunca había cambiado por uno más suave. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la Elena vibrante que había sido la maestra más querida de la escuela Benito Juárez. Sus hombros estaban más caídos, formando una curva de derrota. Su piel había perdido esa luminosidad natural que la había caracterizado, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que parecía haberse instalado para quedarse, como un inquilino indeseable que se niega a marcharse. «Mañana será diferente», se prometió, como lo hacía cada noche desde hacía meses, con la esperanza desesperada de quien se aferra a una mentira piadosa, pero en el fondo de su corazón sabía que mañana sería exactamente igual que hoy, y que pasado mañana sería igual que mañana. Estaba atrapada en un ciclo que no sabía cómo romper, girando como un disco rayado que repite la misma melodía triste una y otra vez. Lo que Elena no sabía era que el universo estaba a punto de intervenir de la manera más inesperada, y que su vida monótona estaba por sufrir una sacudida que la obligaría a despertar de este letargo peligroso que amenazaba no solo su felicidad, sino su salud y su futuro. El miércoles por la mañana, Elena despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Pero al levantarse y comenzar su rutina mecánica, café, aguado, televisión, Silencio se dio cuenta de que todo seguía exactamente igual. La sensación de cambio había sido solo un espejismo de su mente desesperada por encontrar algo diferente en la monotonía aplastante de sus días. Sin embargo, esa mañana su cuerpo le mandó una señal que no pudo ignorar. Al intentar abrir el frasco de mermelada para untar una tostada, sus manos temblaron ligeramente y no logró desenroscar la tapa. Tuvo que usar un trapo para obtener mejor agarre, y aún así le costó trabajo. «Maldito frasco defectuoso», murmuró, negándose a admitir que sus manos ya no tenían la fuerza de antes. Este pequeño incidente la frustró más de lo que esperaba. Elena había sido siempre una mujer fuerte, capaz de cargar las bolsas del mercado, mover muebles, abrir cualquier frasco sin problemas. Ahora, un simple envase de mermelada la había derrotado. Se quedó mirando sus manos, notando por primera vez las venas más marcadas, la piel más delgada, los nudillos ligeramente hinchados. Durante el desayuno, que consistió en esa tostada con mermelada y el café de siempre, Elena reflexionó sobre los pequeños cambios que había estado ignorando. Ya no subía las escaleras con la misma agilidad, aunque siempre encontraba excusas como «no tengo prisa» o «hay que ir despacio para no caerse». Cuando barría el patio, se cansaba más rápido y tenía que hacer pausas frecuentes. Incluso caminar hasta el mercado, que quedaba a solo 3 cuadras, ahora le resultaba más agotador. «Es normal a mi edad», se decía constantemente, repitiendo como un mantra las palabras que había escuchado de otras mujeres de su generación. Pero en el fondo, una vocecita persistente le susurraba que algo no estaba bien, que la velocidad de estos cambios no era normal, que tal vez había factores que podía controlar, pero que estaba ignorando. A las 11 de la mañana, como cada día, se instaló frente al televisor. Pero hoy la programación parecía especialmente deprimente. Un talk show sobre problemas familiares, donde los participantes se gritaban y se insultaban.
un programa de cocina donde una chef preparaba platillos elaborados para toda la familia, enfatizando constantemente la importancia de compartir comidas en casa. Cada programa parecía diseñado para recordarle todo lo que ya no tenía. Decidió cambiar de canal, pero en las noticias hablaban sobre el aumento de la violencia en Guadalajara. En otro canal, un documental sobre animales en peligro de extinción. Hasta los documentales están deprimentes hoy, pensó, apagando finalmente el televisor y quedándose en un silencio que se sentía más pesado que el plomo. Fue entonces cuando escuchó algo inusual en voces en el patio de la casa vecina. Doña Esperanza, su vecina de 72 años, estaba riéndose a carcajadas con alguien. Elena se acercó curiosa a la ventana de la cocina y vio una escena que la llenó de una envidia amarga. Esperanza estaba plantando flores en macetas, junto con una mujer más joven, probablemente su nieta, y ambas reían mientras ensuciaban las manos con tierra. «¡Abuela! ¡Esa planta no va ahí!», gritaba la jovencita entre risas. «Ay, niña, déjame experimentar. A mis años ya puedo plantar donde se me dé la gana», respondía Esperanza, con una vitalidad que Elena envidiaba profundamente. Elena observó la escena durante varios minutos, sintiendo como una mezcla tóxica de envidia, tristeza y autocompasión se agitaba en su estómago como ácido. ¿Por qué Esperanza? Que era mayor que ella, tenía visitas regulares de sus nietos. ¿Por qué ella se veía tan activa, tan llena de vida? ¿Qué estaba haciendo mal Elena que su propia existencia se había vuelto tan gris y vacía? La respuesta llegó como un golpe brutal de honestidad. Ella se había aislado voluntariamente, había rechazado invitaciones, había dejado de hacer esfuerzos por mantener relaciones. Después de la muerte de Raúl, en lugar de buscar apoyo, se había encerrado en su dolor como una caracola que se retrae ante el peligro. Recordó vívidamente cómo, hace 2 años, su antigua colega María Elena la había invitado varias veces a unirse al grupo de jubiladas que se reunía los jueves para bordar y platicar. Otro día, María Elena, «Ahorita no tengo ganas», había respondido siempre. Eventualmente, María Elena dejó de insistir. También recordó las invitaciones de la señora Rodríguez para acompañarla a misa los domingos. «Gracias, pero prefiero quedarme en casa», había sido su respuesta constante. Ahora se daba cuenta de que cada no había sido un ladrillo más en la pared que había construido alrededor de su soledad. Esa tarde, mientras preparaba una comida que apenas iba a tocar unos frijoles refritos con tortillas, Elena notó algo alarmante. Al estar de pie junto a la estufa, sintió un mareo ligero y tuvo que apoyarse en el mueble. No era la primera vez que le pasaba, pero ahora lo notó más claramente. Su presión arterial había estado un poquito alta en su última visita al doctor, pero ella lo había minimizado. «Estrés», había dicho el médico. «Necesita relajarse más, hacer ejercicio, socializar». «Oh, socializar», a la palabra resonó en su mente como una campana de iglesia. Cuando había sido la última vez que había tenido una conversación que durara más de 5 minutos? ¿Cuándo había sido la última vez que había reído genuinamente con otra persona? Mientras comía sus frijoles, insípidos, había perdido el hábito de sazonar bien la comida para una sola persona. Elena se dio cuenta de otro patrón peligroso. Ya no cocinaba con amor ni cuidado. Sus comidas se habían vuelto ejercicios de supervivencia básica. Nada de verduras frescas, nada de proteínas variados, nada de los platillos elaborados que solía preparar cuando tenía a quien consentir. Recordó las palabras del doctor en su última consulta a doña Elena. A su edad es crucial mantener una buena nutrición. El cuerpo necesita proteínas para mantener la masa muscular, vitaminas para el sistema inmunológico, omega 3 para el cerebro. Ella había sentido distraídamente, pero ahora se daba cuenta de que su dieta consistía básicamente en carbohidratos simples, café y algún huevo ocasional. Por la tarde, cuando intentó ponerse de pie después de su siesta habitual, sintió una rigidez en las piernas que la alarmó. Le tomó varios segundos poder caminar normalmente, como si sus músculos hubieran olvidado cómo funcionar después de estar inmóviles tanto tiempo. «Esto no es normal», pensó por primera vez con verdadera preocupación. Se dirigió al baño y se observó objetivamente en el espejo. Lo que vio la asustó. Había perdido peso, pero no de manera saludable. Su cara se veía demacrada, sus brazos más delgados
y cuando se levantó la blusa, pudo ver que sus músculos parecían haberse reducido. Sin darse cuenta, Elena estaba experimentando los primeros síntomas de sarcopenia, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad pero acelerada por su inactividad, mala alimentación y aislamiento social. Esa noche, mientras veía las noticias vespertinas, un reportaje captó su atención. Hablaban sobre el aumento de la depresión en adultos mayores durante la pandemia, pero mencionaron algo que le heló la sangre. La soledad crónica en personas mayores de 65 años puede ser tan dañina para la salud como fumar 15 cigarrillos al día, decía una doctora en la pantalla. Elena sintió como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Podía hacer que su soledad no fuera solo un problema emocional, sino algo que estuviera literalmente enfermándola. La doctora continúan, el aislamiento social puede acelerar el deterioro cognitivo, debilitar el sistema inmunológico, aumentar la presión arterial y acelerar la pérdida de masa muscular. Cada síntoma mencionado resonó en Elena como una campana de alarma. Los mareos, la debilidad, la pérdida de fuerza, los olvidos ocasionales que había estado atribuyendo a la edad. ¿Y si no era solo la edad? ¿Y si su aislamiento voluntario estaba acelerando su deterioro físico y mental? Apagó el televisor y se quedó sentada en la oscuridad, sintiendo por primera vez en meses una emoción diferente a la resignación al miedo, un miedo real y punzante de que estuviera en una espiral descendente que podría ser irreversible si no hacía algo pronto. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana de la sala. Afuera, las luces de las casas vecinas creaban pequeños cuadros de vida, a familias cenando juntas, la luz azulada de televisores compartidos, sombras que se movían en cocinas, donde se preparaba la comida de la noche. Cada ventana iluminada le recordaba que existía un mundo de conexiones humanas del que ella se había desconectado voluntariamente. ¿Qué me está pasando?, se preguntó en voz alta. Y por primera vez en meses, su pregunta no sonó a autocompasión, sino a genuina preocupación. Se tocó el pulso en la muñeca y notó que su corazón latía de manera irregular, como si reflejara la ansiedad que comenzaba a crecer en su pecho. Esa noche, acostada en su cama matrimonial que ahora se sentía demasiado grande y fría, Elena no pudo dormir. Cada crujido de la casa, cada sonido de la madrugada, parecía amplificado por su nueva conciencia de que algo tenía que cambiar. Pero no sabía qué, no sabía cómo, y sobre todo, no sabía si todavía tenía la fuerza para hacerlo. Lo que no sabía Elena era que al día siguiente, un encuentro completamente inesperado iba a cambiar el curso de su vida para siempre. Un encuentro que la obligaría a salir de su zona de confort y la pondría en el camino hacia una transformación que ni siquiera podía imaginar. Pero el peor ainda estaba por vir, y Elena estaba a punto de descubrir que su cuerpo había estado enviándole señales de auxilio que había estado ignorando durante demasiado tiempo. El jueves por la mañana, Elena despertó con una sensación de urgencia que no había experimentado en meses. Los pensamientos de la noche anterior seguían dando vueltas en su cabeza como un remolino imparable a las palabras de la doctora en el televisor, su propia imagen demacrada en el espejo, la comparación dolorosa con su vecina Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se levantó antes de las 9. Pero al intentar ponerse de pie rápidamente, un mareo la obligó a sentarse de nuevo en la cama. Su corazón palpitaba de manera irregular y sintió una opresión en el pecho que la asustó. Tranquila, Elena, se dijo respirando profundamente. Solo levántate despacio. Cuando finalmente logró incorporarse, sus piernas temblaron ligeramente, como si hubieran perdido confianza en su capacidad de sostenerla. Se dirigió a la cocina con pasos cuidadosos, aferrándose a las paredes. Mientras preparaba su café matutino, sus manos temblaron al verter el agua, y algunas gotas cayeron sobre la estufa con un siseo que sonó desproporcionadamente fuerte en el silencio de la casa. «¿Qué me está pasando?», murmuró, sintiendo por primera vez una verdadera alarma sobre su condición física. Fue entonces cuando sonó el timbre. Elena se quedó paralizada. Nadie la visitaba nunca, especialmente no a las 8:30 de la mañana. El sonido se repitió, insistente. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Del otro lado estaba una mujer joven de unos 30 años, con uniforme blanco y una sonrisa amable, cargando una bolsa médica. «Señora Vázquez, soy la enfermera Patricia Morales. Su hija Sofía contrató nuestros servicios para hacerle un chequeo mensual en casa.
¿Puedo pasar? Elena sintió una mezcla de sorpresa, vergüenza e indignación. Sofía había enviado a una enfermera sin consultarle, como si fuera una inválida incapaz de cuidarse sola, pero también sintió un alivio extraño de tener compañía humana después de tantos días de soledad. Abrió la puerta con manos temblorosas. «Buenos días», dijo Patricia con una calidez genuina que Elena no había experimentado en meses. Sofía me pidió que viniera a tomarle los signos vitales y a platicar un poco sobre cómo se siente. ¿Está bien si entramos a la sala? Mientras Patricia preparaba su equipo, Elena la observó discretamente. Era una mujer robusta, de movimientos seguros, con ojos inteligentes que parecían captar cada detalle del entorno. Su presencia llenaba la casa vacía de una energía vital que Elena había olvidado que existía. «A ver, doña Elena, vamos a tomarle la presión», dijo Patricia, colocando el brazalete en su brazo delgado. Mientras el aparato se inflaba, Patricia comenzó a hacer preguntas casuales. ¿Cómo ha estado durmiendo? ¿Qué desayunó hoy? ¿Ha notado algún cambio en su apetito? Los números del tensiómetro hicieron que Patricia frunciera el ceño ligeramente. 140/95, murmuró, anotando en su libreta. ¿Está tomando algún medicamento para la presión? El doctor me dio unas pastillas hace 2 meses, pero se me acabaron y no he ido por más, admitió Elena con vergüenza. Patricia la miró con una expresión que no era de regaño, sino de preocupación genuina. «Doña Elena, la presión alta es silenciosa pero peligrosa. ¿Me permite tomarle el pulso y revisar algunas otras cosas?» Durante los siguientes 15 minutos, Patricia realizó un examen básico pero revelador. El pulso irregular, la pérdida de peso evidente, la debilidad muscular, al hacer pruebas simples de fuerza, todo pintaba un cuadro preocupante. «Doña Elena», dijo Patricia finalmente, guardando su estetoscopio, «¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Con qué frecuencia sale de casa? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación larga con alguien?» Las preguntas golpearon a Elena como bofetadas suaves, pero certeras. «Pues, salgo al mercado cuando necesito algo, y hablo con mi hija por teléfono cada semana», respondió, aunque incluso a ella le sonó patético. Patricia asintió comprensivamente. «¿Sabe qué? He visto muchos casos como el suyo. Se llama síndrome de fragilidad, y es más común de lo que cree, especialmente después de una pérdida significativa como la de su esposo». Elena sintió como si Patricia hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. ¿Síndrome de fragilidad? Sí, Anne, es cuando varios factores se combinan: inactividad física, aislamiento social, mala nutrición, pérdida de masa muscular. Cada uno empeora a los otros, y se crea un ciclo que puede ser muy peligroso si no se rompe a tiempo. Patricia se inclinó hacia adelante, con la expresión seria pero esperanzadora. «Pero aquí está la buena noticia. Doña Elena, en todo esto es reversible. He visto personas de 80 años recuperar su fuerza, su energía, su alegría de vivir. Pero necesita hacer 3 cosas específicas». Elena sintió como si un rayo de esperanza atravesara la neblina de desesperanza que había envuelto su vida. 3 cosas. «¿Cuáles? ¿Cuáles?» «Primero», dijo Patricia, levantando un dedo, «tiene que moverse. No hablo de ir al gimnasio, sino de caminar, hacer ejercicios sencillos en casa, mantener sus músculos activos. La inactividad es como veneno para personas de su edad». Segundo, continuó, «tiene que nutrir su cuerpo correctamente. Lo que come directamente afecta su fuerza, su estado de ánimo, incluso su capacidad de pensar claramente. Y hay algo muy específico que quiero que pruebe». Patricia sacó de su bolsa un frasco pequeño. ¿Ve esto? Son cápsulas de omega-3 de alta concentración. Un estudio de la Universidad de Navarra demostró que las personas mayores de 65 años que toman omega-3 regularmente tienen un 30% menos riesgo de deterioro cognitivo y muscular. Pero más importante aún, mejora el estado de ánimo y reduce la inflamación que causa esa sensación de fatiga constante. Elena tomó el frasco con manos temblorosas. Y la tercera cosa, la más importante de todas, tiene que reconectarse con otros seres humanos. La soledad no es solo tristeza. Doña Elena es literalmente tóxica para su cuerpo. Está provocando inflamación crónica, debilitando su sistema inmunológico, acelerando la pérdida de masa muscular. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Ve a su vecina de al lado? Doña Esperanza, ¿verdad? Ella viene a mi consulta también. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes dos?
Ella va a clases de baile los martes, al grupo de oración los jueves, y ayuda en la cocina comunitaria los sábados. Su cuerpo está funcionando como el de una mujer 10 años menor. Las palabras golpearon a Elena como una revelación. No era solo la edad lo que la estaba debilitando, era la forma en que había elegido vivir después de la muerte de Raúl. Pero no sé cómo empezar, admitió Elena, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. He estado tanto tiempo aislada que no sé si alguien me querría en su grupo. Ann Patricia sonrió calurosamente. ¿Sabe qué? Conozco a alguien perfecto para usted. Mi tía Carmen organiza un grupo de caminata para mujeres mayores en el Parque Alcalde. Se reúnen todos los martes y jueves a las 7 de la mañana. Son puras mujeres como usted, viudas, jubiladas, que decidieron no rendirse ante la edad. Ann Patricia escribió algo en un papel. Aquí está su número. Llámela hoy. Dígale que yo la recomendé. Y mientras tanto, comience con el Omega-3, una cápsula después del desayuno y otra después de la comida. En 2 semanas va a notar la diferencia. ¿En serio cree que puedo mejorar?, preguntó Elena, con una voz que no había tenido esperanza en meses. Doña Elena, tengo 32 años trabajando con adultos mayores. He visto milagros en personas que estaban peor que usted, pero necesita comprometerse. No va a ser fácil los primeros días. Su cuerpo va a protestar. Su mente va a buscar excusas para quedarse en casa. Pero si persiste, en 1 mes va a ser una mujer diferente. Patricia recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Una cosa más, Ann, cuando tome el omega 3, hágalo con un vaso completo de agua y algo de comida. Y trate de comer más proteína en huevos, pollo, pescado, frijoles. ¿Sus músculos la necesitan? Desesperadamente. Después de que Patricia se fue, Elena se quedó sentada en la sala, mirando el frasco de Omega-3 y el papel con el número de Carmen. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza corriendo por sus venas como sangre nueva. Se dirigió a la cocina y tomó su primera cápsula de Omega-3, Seon, un vaso grande de agua. El gesto fue pequeño, pero simbólico. Ann era el primer paso consciente hacia su recuperación. Luego, con manos que temblaban de nervios más que de debilidad, tomó el teléfono y marcó el número de Carmen. «Bueno», respondió una voz alegre y enérgica. «Hola, habla Elena Vázquez. La enfermera Patricia me dio su número. Ann dice que ustedes caminan en el parque y que tal vez yo podría acompañarlas». «Por supuesto, querida. Patricia me habló de usted. Nos vemos mañana a las 7 en la entrada principal del Parque Alcalde. No se preocupe por el ritmo. Todas empezamos despacio». «¿Tiene zapatos cómodos?» «Sí», respondió Elena, sintiendo una emoción extraña y maravillosa en el pecho en anticipación. «Perfecto, mañana la conoce a mis amigas. Va a ver que no está sola en esto». Elena, todas pasamos por lo mismo, después de perder a nuestros esposos. Cuando Elena colgó el teléfono, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. «Si quieres más solo, es como esta. Inscreva-se e ative o sininho. Isso pode ajudar a alguém que você amou». Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Su mente, en lugar de dar vueltas en círculos de negatividad, estaba ocupada planeando qué ropa ponerse para caminar, qué desayunar para tener energía, cómo presentarse a las nuevas personas que conocería. Por primera vez en mucho tiempo, Elena Vázquez tenía algo que esperar del mañana. 3 meses después, Elena Vázquez caminaba por las calles de la colonia americana con una energía que no había sentido en años. Sus pasos eran firmes, seguros, y llevaba en las manos una charola cubierta con un mantel bordado, sus famosos chiles en nogada que había preparado para la reunión mensual del grupo Mujeres de Oro, como habían decidido llamarse las amigas que había conocido en el parque. Esa primera mañana de caminata había sido un desafío que casi la hace rendirse. Sus piernas temblaron después de solo 10 minutos, su respiración se agitó y sintió la tentación abrumadora de regresar a casa y refugiarse en su sofá familiar. Pero Carmen, una viuda de 69 años con la energía de un adolescente, la había tomado del brazo con gentileza. «El primer día es el más difícil, querida», le había dicho. «Pero mira a Rosario», señaló a una mujer de 74 años que caminaba adelante con paso decidido.
Cuando llegó hace 2 años, no podía caminar ni una cuadra sin cansarse. Ahora hace 5 kilómetros y está planeando ir a conocer a sus nietos que viven en Cancún. Esas palabras fueron como una semilla de esperanza que comenzó a crecer lentamente en el corazón de Elena cada martes y jueves. Sin falta, se levantaba a las 6 de la mañana, algo impensable, meses atrás tomaba su omega 3, Seon, un desayuno nutritivo que ahora incluía huevos revueltos con verduras, y se dirigía al parque. El cambio no fue inmediato ni dramático, pero fue constante. En la segunda semana, notó que podía subir las escaleras de su casa sin jadear. En la tercera, sus manos dejaron de temblar al abrir frascos. Al mes, se dio cuenta de que ya no necesitaba apoyarse en las paredes para caminar por su casa. Pero el cambio más profundo no fue físico, sino emocional y social. Las mujeres del grupo Carmen, Rosario, Leticia, Amparo y otras 5 que se habían ido sumando, se convirtieron en la familia extendida que Elena no sabía que necesitaba. Después de las caminatas, solían desayunar juntas en un pequeño restaurante cerca del parque, compartiendo historias, preocupaciones, risas y planes. Elena le había dicho a Leticia una mañana: «Tienes que enseñarnos a hacer esos chiles en nogada. Mi difunto esposo siempre decía que los mejores los hacía una maestra de la Benito Juárez, pero nunca supe quién era». Resultó que Leticia había conocido a Raúl cuando trabajaba en el banco donde él tenía su cuenta. Esa conexión inesperada se convirtió en el inicio de una amistad profunda. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Elena pudo hablar de él sin que se le quebrara la voz, recordando los momentos hermosos en lugar de enfocarse solo en la pérdida. Fue Carmen quien sugirió que Elena compartiera sus habilidades culinarias con el grupo. «¿Por qué no das clases de cocina en tu casa? Todas queremos aprender. Y tú necesitas usar esa cocina para algo más que calentar comida congelada». Así comenzaron las reuniones mensuales en casa de Elena. En su cocina, que había estado silenciosa durante tanto tiempo, volvió a llenarse de voces femeninas, risas, el sonido de cuchillos cortando verduras y el aroma de especias bien sazonadas. Elena descubrió que enseñar cocina le daba el mismo placer que había sentido enseñando matemáticas, a la satisfacción de ver a otras personas aprender y crecer. Pero el cambio más sorprendente llegó cuando Sofía hizo su visita mensual. Elena estaba en la cocina, preparando una salsa verde, cuando escuchó la llave en la cerradura. «Mamá», gritó Sofía desde la entrada. «¿Estás bien? Huele delicioso aquí». «Estoy en la cocina, mija», respondió Elena, sin el tono apagado que había caracterizado sus conversaciones durante tanto tiempo. Cuando Sofía entró a la cocina, se quedó paralizada. Su madre estaba de pie, con la espalda erguida, movimientos seguros, mejillas sonrosadas. La cocina estaba impecable, pero claramente en uso en ingredientes frescos sobre el mármol, ollas limpias escurriendo, el refrigerador lleno de verduras y frutas coloridas. «Mamá, te ves diferente», dijo Sofía, con una mezcla de sorpresa y alivio en la voz. «Me siento diferente», respondió Elena, limpiándose las manos en el delantal que no había usado en meses. «Siéntate, te voy a preparar unas quesadillas como las que te gustaban de niña». Durante esa comida, madre e hija tuvieron la conversación más larga y auténtica que habían tenido en años. Elena le contó sobre el grupo de caminata, las clases de cocina, los nuevos hábitos que había desarrollado. Sofía, por su parte, compartió preocupaciones del trabajo y problemas familiares que antes había evitado mencionar para no preocupar a su madre. «¿Sabes qué?», dijo Sofía al final de la visita. «Voy a traer a los niños el próximo fin de semana. Pablo quería aprender a hacer tortillas, y Camila está fascinada con las recetas de la abuela». Esa promesa se cumplió, y la casa de Elena volvió a llenarse de voces infantiles. Pablo, de 8 años, resultó ser un cocinero entusiasta, aunque desordenado. Camila, de 10, tenía una curiosidad insaciable sobre las historias familiares que Elena había guardado en su memoria. «Abuela», le preguntó Camila mientras amasaban tortillas, «¿cómo conociste al abuelo Raúl? ¿Por primera vez?». Elena pudo contar esa historia con una sonrisa en lugar de lágrimas, recordando al joven contador tímido que había conquistado su corazón con su paciencia para explicar matemáticas a los estudiantes más rezagados. El cambio físico había sido gradual pero innegable. Los análisis que se hizo después de 3 meses mostraron que su presión arterial había vuelto a niveles normales, había recuperado el peso perdido de manera saludable y sus niveles de vitamina D y omega 3 estaban óptimos.
Pero más importante aún, las pruebas de fuerza muscular mostraron una mejora del 40% respecto a su condición inicial. Es increíble, doña Elena, le había dicho Patricia durante su última visita, sus marcadores inflamatorios están perfectos. Su médico me dice que está como una mujer 10 años menor. Pero Elena sabía que el verdadero milagro no estaba en los números de laboratorio, sino en cómo se sentía cada mañana al despertar. Ya no se levantaba con ese peso invisible en el pecho. Sus días tenían estructura, propósito, personas que la esperaban. El teléfono sonaba regularmente Carmen consultándole recetas, Rosario invitándola al cine, Leticia compartiendo chismes del barrio. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio que había vuelto a cuidar con esmero, Elena reflexionó sobre los cambios en su vida. Las bugambilias que habían crecido salvajemente ahora estaban podadas y florecían más hermosas que nunca, como una metáfora perfecta de su propia transformación. Se había dado cuenta de que la soledad no era una condena inevitable de la viudez o la edad. Era una elección. Una elección que había estado haciendo inconscientemente durante meses, pero que podía cambiar en cualquier momento con las decisiones correctas. El secreto había sido más simple de lo que imaginaban: mantener el cuerpo en movimiento, nutrir la mente con conexiones auténticas y alimentar el organismo con lo que realmente necesitaba para funcionar óptimamente. El omega 3H había sido solo una pieza del rompecabezas, pero una pieza crucial que había ayudado a reducir la inflamación, mejorar su estado de ánimo y darle la energía necesaria para hacer los otros cambios. Esa noche, mientras preparaba la cena, un salmón a la plancha con verduras, una comida que meses atrás habría considerado demasiado elaborada para una persona, Elena se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas, los hombros erguidos. Era Elena Vázquez, pero era también una versión renovada, más fuerte, más conectada de sí misma. Hoy, Elena vuelve a vivir con propósito y alegría, se dijo en voz alta, sonriendo ante su propia reflexión. Su teléfono sonó. Era Carmen. Elena, querida, ¿ya viste las noticias? Van a abrir clases de baile para adultos mayores en el centro comunitario. ¿Te animas? Rosario ya dijo que sí, y Leticia está emocionada. Elena sintió esa familiar chispa de emoción, esa anticipación por algo nuevo y desafiante. Por supuesto, Carmen. ¿Cuándo empezamos? Después de colgar, Elena se quedó un momento en silencio, maravillada por lo diferentes que sonaban esas palabras. ¿Cuándo empezamos? Comparadas con los interminables ma, Anao será diferente que solía repetirse sin convicción. Tú también puedes cambiar tu historia. Y todo comienza con un pequeño paso tal vez una llamada a un viejo amigo, tal vez una caminata alrededor de la cuadra, tal vez decidir preparar una comida nutritiva en lugar de algo rápido y sin sabor. La soledad no tiene que ser tu compañera permanente y la edad no tiene que significar el fin de tu vitalidad. Elena había aprendido que nunca es demasiado tarde para reconectar con la vida, para redescubrir la alegría de compartir momentos con otros, para sentir nuevamente que cada día trae posibilidades en lugar de solo más de lo mismo. Mientras se preparaba para dormir, Elena sonrió pensando en la caminata del día siguiente, en la clase de baile de la próxima semana, en la visita de sus nietos el fin de semana. Su agenda, que durante meses había estado vacía como una página en blanco, ahora estaba llena de compromisos que le emocionaban en lugar de agobiarla. La transformación de Elena no había sido un milagro sobrenatural, sino el resultado de decisiones conscientes, apoyo humano auténtico y el descubrimiento de que su cuerpo y su espíritu todavía tenían mucha vida por delante. Solo necesitaban los ingredientes correctos para florecer nuevamente. Si esta historia te inspiró o conoces a alguien que podría beneficiarse de escucharla, compártela. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para dar ese primer paso hacia una vida más plena y conectada. Y si quieres conocer más historias como esta, que muestran que nunca es demasiado tarde para transformar nuestras vidas, asegúrate de seguir este canal. Dale me gusta si Elena te recordó que la edad es solo un número cuando tenemos las herramientas correctas para vivir con vitalidad y propósito. Recuerda, tu historia también puede cambiar. Todo comienza con decidir que mereces algo mejor que la resignación.